Buenas noches, apreciado tutor y compañeros, espero se encuentren muy bien. Bueno, vamos a hablar de esa síntesis del proceso de aprendizaje que yo tuve del curso y la materia de riesgo social, desde la cartografía, justificando esa elección de mis problemas escogidos, mostrando unos diagramas causa-efecto que realicé, uno por problema, el problema ambiental que está relacionado a la contaminación y escasez del agua en el río Subachoque, y el otro que se relaciona, es un problema social que se relaciona al consumo de sustancias y ventas de, bueno, de sustancias psicoactivas o de seguridad de pronto en el barrio Escayón y en el municipio de Madrid. Bueno, les voy a mostrar la cartografía que realicé. Es una cartografía muy sencilla, muy simple. En esta cartografía pues muestro esos actores económicos, por ejemplo, ¿sí? De pronto como las tiendas de barrio, las carnicerías, los fruver, los colegios, las estaciones de gasolina que hay cercanas, el impacto que tienen de pronto los conjuntos residenciales como en el que yo vivo, o de pronto las viviendas al río Subachoque, ¿sí? ¿Por qué el río Subachoque? Porque es un río que pasa a escasos metros primero del conjunto en donde yo vivo y también a las casas pues, del barrio popular, del barrio Escayón, ¿no? Por ejemplo, acá en las zonas rojas, escogí el problema social en cuanto al consumo, porque pues estas zonas rojas es donde normalmente se vende, se expende eh, o se consume algún tipo de sustancias. Y si podemos ver, por ejemplo, acá en el río, hay muchos asentamientos de habitantes de calle, entonces estos son como zonas seguras para ellos porque finalmente están un poco alejados de pronto de las casas, algunos no tanto, algunos están prácticamente ahí sobre al lado de las viviendas y pues porque de pronto tienen una mayor facilidad para contrarrestar de pronto una institución, de pronto como la policía o la fuerza judicial, o bueno, las entidades encargadas de pronto de controlar este tipo de actividad en el barrio. Bueno, de varias problemáticas, desviación de recursos, delincuencia, consumo de sustancias, gentrificación, contaminación, ocupación del espacio público, maltrato animal. mm, Escogí estas, trabajé estas diferentes, sí, pero escogí principalmente estas dos, eh, justamente porque están relacionadas con, o sea, de pronto tienen un mayor impacto para mí y para la comunidad, porque pues cuando uno sale a hacer un trabajo de campo a la calle, es muy común encontrar consumidores, ¿sí? En las esquinas. Y, por ejemplo, en el barrio que yo tengo aquí enfrente, pues es muy complicado el tema. Después de una hora es complicado porque ya es un tema de consumo. Se ve mucho los jóvenes o las personas adultas también sentadas en la calle, no solamente consumiendo una sustancia psicoactiva, sino alcohol en el espacio público. Entonces, es muy frecuente. Entonces, eh, por ejemplo, la globalización está implícita en la idea de que estamos dejando la era de los lazos crecientes entre países atrás, ¿no? O sea, y empezamos a contemplar más como una problemática más allá del concepto existente de Estado-nación. ¿Qué quiere decir? De pronto ya las políticas de otros países no van a tener un impacto tan directo en estas problemáticas porque finalmente son temas que le competen al municipio, a la gobernación y al país. Entonces son los que son los y a la comunidad, ¿no? Entonces somos los que nos tenemos que hacer cargo finalmente pues de esa conciencia y contribuir desde las ciencias sociales, como lo dicen Problemas y contribuciones de las ciencias sociales y humanidades en el 2012. En otras palabras, ese autor, que se llama Singer 2012, explica ese cambio socioambiental que ya no se limita como a esas exigencias, como lo mencioné, de pronto políticas de otros países, sino que ya podemos evitar repercusiones o impactos sin la necesidad de sacrificios morales. Por ejemplo, si hay minería, pues nosotros estamos en la capacidad de mirar si es algo positivo o algo negativo, teniendo en cuenta pues que nos va a afectar directamente a nosotros. En el caso de acá del barrio, pues no hay minería directa, pero sí hay una extracción del recurso hídrico por parte de las empresas
de las fincas que tienen algún tipo de ganadería y de las empresas dedicadas al cultivo de flor, que es muy común acá en la sabana y en el municipio. Entonces ellos lo que hacen es perforar pozos para extraer el agua. Entonces eso pues al drenar el agua, pues obviamente no hay un impacto directo sobre el río, pero pues lógicamente va a haber una resequedad del suelo, ¿sí? Y no solamente se va a resecar el suelo, sino que pues va a haber un impacto en la flora y fauna cercana al río, ¿no? Durante el trabajo de campo, un aspecto fundamental que me permitió identificar las conductas de la comunidad sobre las problemáticas socioambientales fue la disposición ciudadana. No hay una disposición, no hay una claridad sobre esa disposición que prioriza ese crecimiento económico. O sea, siempre va a haber una prioridad por la economía, por la estabilidad financiera y se va a recargar ese peso sobre el sistema institucional. Entonces, finalmente ellos son el encargado de desarrollar esas prácticas eficientes y sostenibles, ¿cierto? Entonces, no hay una conciencia desde la ciudadanía por un cambio de pronto en las prácticas sostenibles para el río y en las prácticas comunitarias de pronto que resocialicen un poco el contexto también de los jóvenes en el barrio. O sea, hay una limitación justamente por eso, pues porque las personas están más pendientes de si abrieron sus negocios, a qué hora cerraron su negocio, si tienen suficiente dinero para abastecer su tienda, su fábrica. Si hay cartoneras y recicladoras acá muy cerca, pues también es más importante para ellos la economía que el impacto que va a tener esa economía sobre el río, o de pronto pues no va a tener un mayor significado ver un habitante de calle, una persona que esté en condición de calle o consumiendo, simplemente se llama a la policía o a la institución encargada y que solucionen ese problema. Entonces, como que no hay una cohesión, no hay una unión comunitaria del barrio pues, ni de los agentes económicos, más que de pronto por una llamada a la policía, a la fuerza pública, a la fuerza militar, pues para que controle este tipo de cosas. Ahorita en Madrid acá es muy común que, que levanten de pronto estas casas como les mostraba yo a los lados del río. Es muy común encontrar muchas viviendas de de habitantes de calle. Entonces, para ellos es más fácil ir con una volqueta de la que les proporciona el acueducto, levantar todo el mugrero, levantar toda la basura y pues decirle a la persona, váyase de aquí, desaloje, pero pues esta persona a los 2 días, 3 días ya está nuevamente ahí. Si no son ellos, pues son otros. Entonces, como que no hay un cambio, no hay una resocialización, más que un programa en la Secretaría de Desarrollo que le dice a la persona, bueno, si usted no ha comido, pues vaya y coma, vaya y almuerce, vaya y haga esto, vaya y báñese, vaya y coja ropa, ¿sí? Pero entonces no hay un tema de pronto que esté más ligado, que esté intrínsecamente ligado con la cultura y el desarrollo. Por ejemplo, las casas culturales, bueno, todas estas prácticas que se vienen realizando, por ejemplo, acá en el municipio más para estas festividades, pues no son una mala idea, porque finalmente las personas salen de su contexto, de su estrés, de su aburrimiento, todo eso, ¿cierto? Empiezan a generar un poquito de conciencia, todo esto, ¿sí? Pero todo teniendo en cuenta que es un grupo muy reducido el que va a todo este tipo de actividades. No de pronto los mismos 5 muchachos que están allá abajo del árbol consumiendo todo el día, los 2 muchachos que están allá en las esquinas pendiendo. Luego resulta que el problema no radica en ellos, sino radica en el microtraficante, de pronto es la persona que tiene una casa, tiene un negocio, que es el que realmente lidera estas organizaciones criminales, y pues que finalmente están haciendo que la juventud se pierda. Sí, entonces eso es una cadena. Y pues las personas no vuelcan la mirada justamente por eso, pues porque hay una prioridad, la prioridad económica, la prioridad de ir a trabajar de pronto. Entonces se pierde la identidad porque usted tiene que estar tantas horas en un trabajo, tiene que estar viviendo día tras día pendiente de sus hijos, pendiente de su familia. Finalmente usted sale a la calle, se limita a un saludo con su vecino, a un saludo con la persona a la que le compra el pan, la carnicería, bueno, todo esto, pero usted no habla y no le dice, oiga, el contexto del barrio está pasando esto, o sea, somos conscientes de que están pasando muchas cosas, pero no nos interesa y no lo estamos mirando, ¿sí? Entonces estamos depositando todo esto finalmente en la política, en las instituciones, que en muchos de los casos, pues
no lo manejan de la mejor forma. Eh, bueno, dichos riesgos sopesados tanto por el impacto como por la probabilidad de su ocurrencia y su estructura económica, ambiental, es económica, ambiental, geopolítica, social y tecnológica. Entonces, tecnológica, ¿por qué? Porque la tecnología, mm, a la tecnología se le está dando un mal uso, ¿sí? Entonces, de pronto hay un periódico de Madrid, hay una página que informa sobre las actividades políticas, culturales, religiosas, de conflicto en Madrid, pero que no tienen un impacto más que de pronto el chisme o no tienen un impacto sobre la sociedad más que pues sí, o sea, yo estoy informado de esto pues porque tengo un celular y ya sé qué es lo que está pasando, pero no porque yo salga y de la mano vea lo que está pasando, lo que está sucediendo realmente, ¿sí? Entonces, esos riesgos sopesan por ese mismo impacto, ¿sí? Económico, ambiental, geopolítico, ambiental. Entonces se le está dedicando, por ejemplo, como se paga un servicio público, pues entonces si las personas del acueducto no se hacen cargo, no se hacen responsables por abastecer el afluente de agua a mi casa, pues desde que llegue agua a mi casa, pues a mí no me importa qué pase con el río. ¿Cierto? Ah, no, lo que pasa es que las barandas, las barricadas que tiene el río al lado son inseguras, ya son muy viejas, eh, dan pie para que entren las personas y boten basuras directamente al río, ¿sí? Entonces, todo eso no es algo como que tenga mucho interés por la comunidad. Entonces, esas prácticas eficientes y sostenibles, esas prácticas ineficientes y que no son sostenibles no permiten que la comunidad del municipio se integre de una manera constante con esas problemáticas escogidas. Por eso también me gustó, por eso también escogí esas dos problemáticas porque pues siento que son aspectos fundamentales, ¿no? Para esto. Entonces, bueno, dichos riesgos, no. Bueno, en torno a los riesgos sociales encontramos que fracaso de la planeación urbana, crisis alimentaria, migración involuntaria, inestabilidad social, enfermedades infecciosas, incluso la misma crisis acuífera en el río. Entonces, ¿qué pasa? O sea, si nosotros hablamos desde la búsqueda del nuevo humanismo en un mundo de riesgos y desafíos, que lo hablaba, por ejemplo, la referencia bibliográfica de la primera fase, nos damos cuenta que como seres humanos ya no somos centro de todo. Entonces sí tenemos que volcar la mirada que a la naturaleza, a los riesgos ambientales que hay, a los riesgos geopolíticos, como lo dije anteriormente. Si de pronto ya no hay financiación, por ejemplo, de esas organizaciones transversales, sí, que bueno, sí, de las organizaciones de esos actores multilaterales. Eh, no hay como una integración directa de pronto con el problema, bien sea con el consumidor o con el río, ¿sí? Directamente con el río Subachoque, pero sí de pronto con la CAR, de pronto con una mesa de habilitación, de habilitabilidad de calle, entonces sí hay de pronto un proceso de capacitación a la educación, a los profesores, a los maestros, a la policía, a los líderes comunitarios, ¿sí? Entonces, como que si no hay de pronto si no es constante esa estrategia de prevención para mitigar y superar todos esos problemas, pues difícilmente vamos a solucionar fácilmente todos estos problemas, sino que por el contrario van a crecer. Bueno, eh, voy a compartirles el diagrama de causa-efecto que hice de cada problema. Este diagrama causa-efecto, primero, del riesgo ambiental en el río Subachoque, ¿sí? Podemos ver, tiene una cabeza, que es la contaminación de escasez de agua en el río Subachoque. Y pues tiene unas causas primarias, que son la causa principal, recursos económicos, escasez de agua, acumulación de basuras, escorriente agrícola, descarga de aguas residuales. Y pues a estas causas principales encontramos causas secundarias como obstrucción de alcantarillado, de pronto no directamente acá en el río y en el barrio, pero sí minería, por ejemplo, eh, teniendo en cuenta que el municipio de Mosquera y de Madrid
son muy unidos y de Facatativá y Boyacá son muy unidos, pues hay que tener en cuenta que, por ejemplo, todo lo que es el río Subachoque, que la Laguna de la Herrera, el río Bogotá, todo esto se une, ¿sí? Entonces, y pues hay que tener en cuenta, por ejemplo, que por Altos de Mondoñedo también todas estas empresas, esta cantidad de empresas que ahí se dedican a la minería a cielo abierto, ¿cierto? Entonces, lo que hacen es extraer el recurso, de pronto la tierra, el residuo, todo esto, y todo esto finalmente también va, esto impacta no solamente a la laguna, a los humedales de la sabana, sino al río. Bueno, en la escasez de agua encontramos demanda agrícola, cambio climático, urbanización y sobrepoblación, infraestructura de redes y perforación de pozos profundos. Perforación de pozos profundos por fincas cercanas aledañas dedicadas a la producción ganadera o la producción agrícola. También, como hablábamos de las floras son una de las principales causas de escasez de agua en el municipio porque ellos son los que más agua sacan para regar todos estos cultivos. Por ejemplo, en la acumulación de basuras encontramos una falta de conciencia ciudadana. Entonces el vecino, como ya no ve la barricada en el río, pues es más fácil ir a botar, pagarle a una persona que volquete el escombro y que vayan y boten el escombro allá al río o a la calle, ¿sí? Que finalmente todo esto llueve, se resume al alcantarillado y todo esto va en forma de sedimentos y bueno, todo esto finalmente contamina el río, la fuente hídrica. Las fallas en la recolección de transporte, ¿cierto? Entonces, si hay unos días para recoger basura, las personas no tienen esa conciencia ciudadana, entonces lo que van a hacer es sacar la basura, no les va a importar si la sacan aquí al potrero de al lado, como el potrero de al lado no tiene viviendas al lado, no tiene bueno, no hay una construcción ahí enfrente, al que esté pendiente con una cámara, pues entonces para las personas es más fácil botar la basura ahí. Todo esto también va al alcantarillado, tapa los alcantarillados, bueno, un problema de salud pública. Eso en este diagrama sobre el riesgo ambiental, ¿no? Si hablamos de actores públicos, encontramos la alcaldía municipal, empresa de alcantarillado, Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, Policía de Madrid, Ministerio de Ambiente, Corporación Autónoma Regional, Autoridad Nacional de Licencias, IDEAM. En los actores económicos, pues encontramos la panadería El Buen Sabor, el Fútbol La 15, carnicería de Andrés, Tamales Tolimenses El Palacio, bueno, taller de motor La 15, droguería Nardi, lechonería Tolimense Team, bueno, todos estos actores, los colegios, son actores económicos que pues de pronto no tienen una relación directa, ¿sí? Con el río, con lo que pasa en el río, pero finalmente pues contaminan, ¿no? Y no tienen cómo prever o no tienen una forma de pronto una capacitación directa por parte del acueducto, de la alcaldía o de las entidades encargadas que esté ahí pendiente, gestionando de pronto por medio de la cultura, del desarrollo, bueno, utilizando todas estas estrategias para prever y mitigar todos estos impactos. Bueno, si hablamos, por ejemplo, de esos actores del tercer sector, está el actor red internacional de organismos de cuenca, ¿cierto? Que se puede decir que no tiene una relación directa, pero pues también diagnostica los problemas de las cuencas, lo que pasa en los ríos. eh, y pues tenemos varios actores que tienen un vínculo, ¿sí? De pronto con las políticas de la CAR, con las políticas de desarrollo del Estado y que están pendientes y que invierten dinero de pronto en mitigar estos impactos que tiene la economía sobre el río, pero pues finalmente no, no van directamente al río Subachoque, ¿no? Y pues mucho menos a la comunidad, que finalmente son como que los principales vinculados, o sea, son la comunidad, o sea, lo que son las viviendas y el sector económico, pues que son los más beneficiados y afectados también por esa misma mala práctica que llevan. Bueno, en la cabeza de este otro problema de diagrama causa-efecto sobre el consumo y venta de sustancias psicoactivas, encontramos la predisposición genética, la pobreza, desasosiego, frustración y tristeza, ¿cierto? Eh, el incremento de mafias, narcotráfico a finales de la década de los 90 y que pues hasta la fecha es muy poco lo que se ha reducido por ese mismo problema de pronto de la corrupción estatal, que es otra causa principal, institucional, financiada por el narcotráfico. Países consumidores, ¿no? Grupos armados que se financian con el narcotráfico, pues acá hay redes transnacionales también, entonces es un factor importante. No tiene un vínculo directo de pronto con el consumidor o habitante de la calle, pero pues sí, finalmente son
financiador, sí, financian directamente toda esta problemática. Los grupos armados eh, que se financian también por el narcotráfico. Bueno, esas son las principales causas y la tolerancia social, o sea, nos hemos vuelto muy tolerantes a todo este problema. Es muy normal, muy común ver al hijo de la vecina, la hija de la vecina en condición de calle, estar uno de pronto, haber tenido algún problema de consumo también puede llegar a ser algo muy común. Entonces, en las familias eso es muy común, que de pronto haya una persona que esté consumiendo, que esté habitando la calle, bueno, todo esto. Bueno, a estas causas principales se le suman unas causas secundarias, que son ambientes con mayor presencia del microtráfico en el incremento de las mafias, ¿no? Narcopolítica, la desintegración familiar, por ejemplo, en los grupos armados, pues por abandono estatal, desintegración social, el mal uso de las plantas sagradas, que eso también es un aspecto muy importante, incremento de la disponibilidad de drogas, entonces eso también es importante. Por ejemplo, en la corrupción estatal encontramos debilidad en los sistemas de salud y prevención, redes y rutas criminales que operan sin control, no llegan campañas educativas a las personas vulnerables o las campañas que llegan son muy reducidas, como lo mencioné antes, la Secretaría de Desarrollo puede tener acciones y planes de contingencia para mitigar de pronto momentáneamente este problema. Si la alcaldía tiene un problema de habitantes de calle, pues para ellos es más fácil ir y botarles todas las viviendas y recoger todo eso en un camión con basura, ir a botarlo y sacarlos de ahí. Pero no son conscientes que pues el problema sigue porque pues ellos finalmente son seres humanos, tienen un problema que no se va a solucionar pues, de la noche a la mañana, ¿sí? Segundo, no hay como una preocupación de pronto más directa por qué le gusta a esa persona, por bien sea algo cultural, bien sea el manejo de una herramienta, de una máquina. Hay la disposición, porque por ejemplo acá en Madrid hay una casa de la cultura que tiene bastantes espacios donde se pueden tener máquinas. También hay muchas personas que empíricamente tienen conocimiento sobre el manejo de máquinas y pueden ayudar, pueden capacitar, se les puede pagar para que capaciten a todos estos muchachos o a toda esta gente que finalmente son las que para mí es muy fácil ver un problema, ¿sí? Y ver como una solución de pronto puede ser la policía y todo esto, pero pues yo no creo que la solución sea simplemente llamar a la policía y decirle, oiga, mire, llévese al habitante de calles. Finalmente, pues el habitante va a salir, va a tener otra vez esa crisis, va a tener un problema emocional, va a tener un problema familiar y eso va a tener repercusiones a nivel social y a nivel comunal, ¿sí? Entonces eso es importante. La pobreza, el desasosiego y la frustración encontramos la falta de oportunidades laborales y educativas. Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, acá la gente no tiene trabajo, pues la gente se va para una flora a trabajar. Entonces, en la flora hay una cantidad de población que tiene, pues, una escasez económica, sí, recursos muy limitados, son familias muy numerosas, en muchos casos son migrantes, son personas que no tienen de pronto la capacidad económica para solventar una familia tan numerosa, entonces tienen que ir a vivir muchos en un barrio, por ejemplo, como el barrio Escayón. Entonces, si uno se da cuenta también, por ejemplo, todas las casas, todas estas casas que antes eran de pues, los propietarios, entonces ellos se van y alquilan estas propiedades a familias, entonces eso también, en muchos casos no hay un control de esto, muchas personas también delinquen, utilizan todo se vuelve un control territorial muy complejo. La violencia en el entorno, inestabilidad familiar y problemas a la salud mental. Bueno, en la predisposición genética encontramos pues, que puede haber una herencia de riesgo, pero no necesariamente al consumo, o sea, no necesariamente la persona va a consumir porque tenga una predisposición genética, ¿cierto? Eh, Teniendo en cuenta que algunos genes metabolizan más rápido las drogas, entonces las personas pueden caer más fácil, pueden ser propensas a la adicción, una adicción mucho mayor, las características biológicas que hacen al sujeto más vulnerable al consumo. Bueno, los actores públicos, igual, la alcaldía municipal, el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Seguridad, Ministerio Social, Ministerio Municipal, escuela y centros educativos, policía y fuerzas de seguridad, Poder Judicial, Servicio Social, Mesa de Habitabilidad de la Calle. Entonces, sí, todos estos actores se puede decir que se articulan y legislan normas con propuestas educativas desde los trastornos, cómo se ocasionan, todo esto, la salud, la precarización de la persona, del habitante, sí. Eh, eh,
pero pues finalmente estos, estos riesgos no solamente se prevén como por medio de conceptos académicos y de saber cómo le vamos a poner a este problema ni eso, sino se trata como de empezar a resocializar no solamente a la persona que está arrojando la basura al río o que está consumiendo la calle, sino a la misma comunidad, porque ellos hacen parte de la comunidad. Y como lo había mencionado con el tema del humanismo, o sea, ya el humanismo no habla solo en el tema de lo ambiental, hablas de sí mismo, sino habla de que ya nosotros pasamos no a ser el centro de todo, sino algo más del contexto, pues, de lo que es el mundo, ¿no? Lo que es la naturaleza y lo que representan las creencias, la cultura, bueno, todo, finalmente, la teología, todo. Eh, bueno, en los actores económicos igual, encontramos las mismas que encontramos en el problema ambiental, ¿sí? Porque ellos son los directamente vinculados o bien sea perjudicados también, porque de pronto si el habitante de calle, pues es muy común en que ya usted no pueda andar a ciertas horas por la calle porque ya es inseguro, ¿cierto? Es muy común que usted ya no pueda abrir su negocio más de las 10 de la noche, 11 de la noche, ¿por qué? Pues porque no es seguro, ¿sí? Entonces es justamente por eso. En el caso de los actores económicos, bueno, esos actores económicos, actores comunitarios, encontramos el Consejo de Veeduría, Consejo Comunal, Consejo de Juventudes, la Junta de Acción Comunal del Barrio Escayón, la Casa de la Cultura, entre otros, ¿no? Son actores importantes y esenciales. ¿Por qué? Porque en muchos casos de pronto las personas no tienen esa educación, no tienen esa esa capacitación por parte de las gobernaciones para saber que, pues, que ellos tienen derechos, ¿sí? Y que un derecho puede ser sacarle provecho a la Junta de Acción Comunal, sacarle provecho a los consejos de juventudes. Finalmente todo esto se vuelve una politiquería de momento, se vuelve algo más de un interés por el poder, ¿sí? Por el dinero, bueno, pero finalmente se deja de lado el medio ambiente y pues el riesgo social que tenemos también que habíamos mencionado anteriormente. Bueno, esas son las matrices de riesgo y los diagramas de causa-efecto. Entonces, yo en los aciertos y dificultades, bueno, en los aciertos encuentro que de manera exitosa esto me permitió evaluar y analizar más el contexto de mi comunidad, de mi barrio, ¿sí? Me permitió sociabilizar, por ejemplo, con algunas personas, incluyendo las personas en condición de calle. Cuando casualmente fui a hacer el análisis de cómo estaba el río, de cómo estaban las barricadas que tiene el río al lado, de cómo estaba el contexto ambiental en el río. Por ejemplo, no solamente me tuve el contexto de lo ambiental, sino el contexto, por ejemplo, del consumo, porque un consumidor se me acercó también y me dijo que yo qué hacía ahí, ¿sí? Entonces de pronto un muchacho que está cuidando una olla, que está de pronto bajo los efectos de una sustancia que le está causando un daño, que le está causando, que le está afectando su salud, su memoria, su pensamiento, sus sentimientos, ¿sí? Entonces, y pues yo me paré a hablar con él y le comenté que estaba haciendo un trabajo de la universidad sobre el proceso de aprendizaje y sobre esa síntesis de la cartografía del río. Entonces, como que él me preguntó que eso para qué servía. Entonces, me sentí como ligado a las dos problemáticas, porque primero el contexto del río, pues era un contexto desagradable, porque nadie se va a meter allá a ese pedazo, porque, pues por seguridad, ¿sí? Y dos, pues también di cuenta de que las personas en muchos casos se sienten muy solas y se sienten muy frustradas y se sienten muy invadidas de pronto por ese consumo y por esos malos hábitos. Y que en muchos casos también las personas quisieran cambiar, porque la persona me manifestó, el habitante de calle me manifestó, que es una persona acá conocida en este barrio, en este sector, pero que habita la calle, me manifestó que le parecía muy interesante el trabajo que estaba haciendo, ¿sí? Pero,
pero que finalmente no debería poner en riesgo de pronto, sí, que la salud, como dicen por ahí. Pero es que eso, entonces, eso yo lo encuentro en las dificultades, que hoy en día también es muy difícil ir a hacer un trabajo de campo por el tema de la seguridad, ¿no? O sea, ir sacar una cámara, tomar fotos, andar por la calle, grabarse, todo eso resulta muy riesgoso también por la inseguridad que hay. Y si usted va y mira, de pronto si es una persona que habita la calle y lo va a robar a usted, lo más probable es que sea para vender lo que le robó y para consumírselo. Entonces no va a ser, no es justificando de pronto una mala acción, ¿no? Pero en muchos casos de pronto no va a ser ni siquiera para comer o para hacer algo productivo con él, sino para un consumo, para ir a comprarle una droga a alguien que finalmente tiene un negocio, que tiene dinero, que tiene armas, que paga la policía, que, que lo conocen en el barrio, que no se meten con esa persona porque saben que esa persona es de cuidado, que porque ya incluso ha estado en la cárcel, en instituciones, cosas así. Entonces uno se da cuenta que también esas dificultades no solo van a la comunidad, sino a las políticas de Estado, o sea, son muy ineficientes, ¿sí? Entonces no hay de pronto un castigo que resocialice primero y que también dé cuenta de pronto de cómo se están manejando todas estas situaciones, no solamente acá en el barrio y en el municipio, sino a nivel nacional. O sea, a nivel nacional la inseguridad es muy complicada y la mayoría de fuentes hídricas, o sea, están totalmente contaminadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Madrid, nosotros nos abastecemos de agua del río Bogotá, teniendo acá bombas, pero son unas bombas hidráulicas muy viejas. Cuando llega la presión daña las tuberías, es peor. Cuando van a hacer una obra por parte del acueducto, lo que hacen es romper toda la calle. La obra dura, no saben cuándo la van a entregar. Luego resulta que la concesión no era de ellos, sino del Estado. Luego, y problemas así. Entonces es como una falta de cohesión de la ciudadanía. La ciudadanía está ahí porque no quieren esos problemas, pero tampoco se quieren vincular a la solución de ese problema. Entonces, es muy complicado y pues por eso escogí esos dos problemas. Mm, bueno, espero que el video haya sido de su agrado y pues que, bueno, les voy a mostrar las matrices porque no las muestro. Bueno, estas son, bueno, estas son las matrices para que matrices son unos diagramas causa-efecto de espina de pescado. Este es el de la contaminación de escasez del agua, que estas son las causas principales que les mencionaba. Esta matriz, bueno, acá está la cartografía también. Esta matriz tiene actores públicos, eh, actores económicos, actores comunitarios, y actores, bueno, bueno, esta es la otra matriz, que es sobre el consumo y venta de sustancias, que es el diagrama causa-efecto, que también tiene los otros actores, actores públicos, actores eh, económicos, tiene
actores sociales, ¿sí? Y multilaterales, que eran los que yo les mencionaba. Entonces espero pues el video haya sido de su agrado y que pasen una feliz noche.